que es la reforma del derecho sucesorio en el Código Civil y Comercial de la Nación. La verdad que es el libro con menos aparentemente impactos, pero que tiene numerosísimos impactos que provienen no solo de su propia normativa nueva, sino del impacto de otras normativas, de otros libros, del libro primero, segundo, tercero, cuarto y sexto, sobre las normas de la transmisión por causa de muerte. Nos parece que todos los códigos se construyen por todos en todos los tiempos, y así pasó con el genial Vélez Arfiel del siglo XIX, que hasta hoy hasta hace poco tiempo estamos discutiendo las expresiones, las fuentes, etc. O sea que no hay que temerle a este libro quinto en particular del Código Civil y Comercial de la Nación, porque vamos a construirlo lentamente entre todos durante el tiempo. Y la función de impregnar, de realmente de algún modo mostrar esta visión de los derechos humanos presentes en todo el Código Civil y Comercial de la Nación, va a ser una tarea que en el ámbito patrimonial tenemos que también emprender. Entonces, hay que realizar este esfuerzo de construir entre todos este nuevo derecho, particularmente en el que nos toca hoy exponer algunas ideas, como lo hicimos antes, ya tenemos experiencia, porque miren la doctrina si hay, y miren si hay jurisprudencia que interpreta el Código de Vélez, el Código del genial Vélez Arfiel. Y la función de impregnar estos contenidos patrimoniales conforme a las normas de los artículos 1, 2 y 3 en particular, sobre las que insistimos permanentemente en cuanto no solo a la interpretación, sino a la integración de la normativa que se aplica, realizar este esfuerzo importante. Yo traje a título de ejemplificación esto que decimos porque parece que fuera abstracto, que hablamos de derechos humanos acá en el derecho de transmisión por causa de muerte si estamos interesados en otras cosas. Bueno, fíjense que Ana María Ovejero Puente de la Doctrina Española marca cuando nos ocupamos de analizar el nuevo movimiento que consiste en el respeto de los derechos humanos en el ámbito patrimonial. O sea, ella está trabajando en este artículo sobre el informe del proyecto del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas, llamado RUGI, que son los principios rectores para las empresas. Entonces, desde esta perspectiva, ¿de qué hablamos? Con esta nueva posible plataforma fáctica que transita la transmisión por causa de muerte, nos preguntamos si, por ejemplo, hay una vocación hereditaria, conyugal, con una mirada distinta. O sea, el cónyuge que viene a la sucesión del otro, ¿viene igual que antes, viene distinto a antes? Por ejemplo, en una sucesión se plantea la exclusión de la vocación hereditaria del cónyuge, del cónyuge que ha muerto por los hijos de la segunda unión, porque estaban separados de hecho, pero ella desconocía, la cónyuge, la subsistencia paralela en su unión de este hombre que ha muerto, que tenía otra familia completamente conformada como la que tenía matrimonialmente. Entonces, esta vocación hereditaria conyugal, que viene a plantear la exclusión por la eventual separación de hecho, ¿tiene una mirada diferente? Sí, la tiene. ¿En dónde está la mirada? En el 2437 del Código Civil y Comercial de la Nación, el libro quinto, sucesiones. ¿Y qué dice? Que se excluye, cesa, si ustedes quieren, finaliza, como usted termina la vocación hereditaria, cuando me divorcio, cuando estoy separado de hecho, o cuando hay una decisión judicial de cualquier tipo que hace cesar la convivencia. Así que, con cuidado en este tema. Es un tema altamente técnico y yo lo presento a Vinicio porque realmente es uno de los grandes cambios que opera en el derecho sucesorio. Nunca podré leer, que esta norma autónoma, separada del resto del ordenamiento jurídico. Tendré que ir, insisto, artículos 1, 2 y 3, qué pasó con el matrimonio, cómo fue la nueva regulación, cómo es el divorcio, etc. Y fíjense el caso, Juan casado con María desde el 95, tiene 2 hijos, Juan mantiene una vida paralela, es amplio Juan, con Sofía, Sol desde el 2000, o sea, no hace
poquito, muchos años, tienen 4 hijos y María desconoce esta multiplicidad de afectos. Pero ustedes me dirán, no se enteró nunca y no se enteró. Pobre María. O sea, no la vamos a catapultar ahora porque no se dio cuenta. Bien, entonces, muere Juan en el 2015 y la hipótesis es, si los hijos de Sofía y Juan, cuando solicitan la exclusión de María porque está separada de ellos, ¿se la vamos a conceder o no? ¿Se la damos o no se la damos? Punto 1. La solución está en el 2437. Y de ahí pregunta, porque este es un tema para seguir pensando. ¿Exige probarse la separación de ellos sin voluntad de unirse? ¿Exige? Si no se prueba esa separación de hechos, ¿la vocación se mantiene? Si la separación de hechos es una configuración objetiva, como es en todo el mundo, o nosotros vamos a hacer una separación de hechos singular a la Argentina. Se rechaza la petición de exclusión hereditaria, se confirma, se admite, y los hijos nacidos de ambas uniones. ¿Hay ausencia de prueba de que la esposa conociera o tolerara la situación? ¿Mantenemos la vocación hereditaria de la esposa María? ¿Sí o no? En el derecho derogado, esto tenía una respuesta en las normas, particularmente en los 204, 3475 y 3474 del Código Civil Comercial. Por ejemplo, en España, 2015, ¿hay nuevas plataformas fácticas en el derecho de sucesión por causa de muerte? Sí las hay, sí las hay. Nosotros tenemos todas, nosotros no sabemos todavía lo que tenemos, porque ninguno de nosotros está en condiciones de hacer afirmaciones tajantes, ¿verdad?, sin ninguna duda, sobre todo el ordenamiento jurídico compuesto casi por 2.700 artículos. O sea, nuestro estudio, nuestra disciplina, etcétera, que tenemos que todos los días estudiar, todos nosotros, todos los días preocuparnos, todos nosotros. En España, el Tribunal Supremo deshereda a un hombre por maltrato psicológico a la madre, a quien no ayudó nunca en el dinero, en el pequeño dinero cotidiano, en sus últimos años. Y lo desheredó al hombre. ¿Nosotros estaríamos en condiciones de hacer esto? Es un fallo del Tribunal Supremo del 2015. Entonces, ¿se puede hoy en el Código Civil declarar la indignidad, única figura de exclusión de la vocación hereditaria, frente a la desheredación que se ha derogado? Entonces, ¿puede en el Código declararse la indignidad de un hombre por maltrato psicológico a la causante, digamos, o al causante, a la que se dejó o al que se dejó sin dinero en los últimos años? El Código Civil y Comercial, el 2281, expresamente prevé que, como causal de indignidad, que se haya maltratado gravemente al causante. Inciso B de la norma. En los jueces está ahora, en los jueces y en la doctrina, por supuesto que elabora permanentemente la idea, reconocer que el maltrato psicológico es realmente un tema de maltrato general. Hay todavía mucha reticencia, ¿verdad?, particularmente en la sucesión, a configurar el maltrato a partir del maltrato psicológico para provocar la exclusión hereditaria en cualquier ámbito. Esto a título de presentación, porque tenemos que pensar que este libro quinto de transmisión por causa de muerte nos va a exigir mucho estudio, etc., pero nosotros vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis del tema, mostrando algunas novedades en general que ahora sintéticamente exponemos en esta diapositiva y que va a sufrir un desarrollo a continuación. Se modifica parcialmente las personas que pueden suceder, obviamente aparece la filiación por TRAP, los tipos de herederos, los legatarios, los tipos legados se simplifican notablemente, la responsabilidad del heredero, que pasa a sustituir casi cabalmente la anterior división de los créditos en su fase activa y pasiva, las causales de indignidad se reunifican con la de desheredación que se deroga y se reclasifican claramente, técnicamente se cualifica mucho la liquidación. El tiempo y forma de aceptación y renuncia se mejora y se termina con las viejas discusiones que vamos a ver ahora cómo terminan. La cesión de herencia que no estaba contemplada se regula como contrato de cesión en sucesiones, no se legisla en el libro tercero de los contratos, de la segunda parte, el título segundo, porque no compete como cesión, como contrato de cesión de herencia, debe estar en el libro pertinente. Aparece regulada la petición de herencia como acción ampliamente, con su legitimación activa y pasiva, etcétera, etcétera. Y el fideicomiso testamentario presente en la ley 24417 aparece presente también ahora en el libro quinto. La indivisión forzosa reanuda los viejos esquemas de indivisión forzosa o casos, supuestos o hipótesis de indivisión forzosa, pero aclara mucho la perspectiva normativa y incorpora nuevas situaciones.
En la sucesión a intestato se trabaja el proceso, que no está presente hoy, están las normas procesales que todos tendremos que conocer, previéndose la administración judicial. Antes se legisló en el mismo libro quinto la administración extrajudicial en la etapa de la indivisión, con libertad de pactos, autonomía personal presente también en el derecho sucesorio, y se legisla la legítima. Fíjese que guarda el mismo numeración de títulos que hoy en el libro cuarto, sección primera. La legítima está a caballo de la sucesión intestada y la sucesión testamentaria. Se respeta incluso los números de títulos 10, 11 y 12 para hacer más 9, 10 y 11, el título décimo, como hoy, se reserva para la legítima, etcétera. ¿Cuáles son las principales reformas en un abordaje sistemático? Vamos a mirar el sistema sucesorio en sus ejes, principios y tensiones, el Código Civil y Comercial de la Nación, la sucesión intestada, la sucesión testamentaria. Una innovación relevante que nosotros queremos destacar y destacamos permanentemente, que es la posibilidad del pacto sobre herencia futura, prohibido en general, pero con una excepción muy relevante en el Código Civil y Comercial. Entonces, a modo de conclusiones, hacer un cierre. Sistema sucesorio, Código Civil, una innovación relevante y algunas ideas de cierre. Hay tres pilares en el que se sienta el sistema. La autonomía, como ya dijimos recién, por ejemplo, en la etapa de la indivisión. La consideración de la familia y a todas las personas vulnerables, muy presentes en un título que trabaja la muerte y los aspectos de la muerte, y que no estaba tan presente, pero que también se inspira y respira en las normas o mandas constitucionales. Y facilitar el tráfico jurídico. Hay normas que son muy debatidas actualmente, pero que realmente facilitan, como el caso de las donaciones. Todos nerviosos se ponen, ¿cómo hacemos? 10 años yo doné, y si hace 10 años que está en posesión del bien, no hay acción reivindicatoria, etcétera, no hay reducción, etcétera. Bueno, son normas que lo que han intentado es, más allá de su debate, tratar de que el tráfico jurídico no quede empantanado permanentemente con estos actos que otorga la persona humana y que los otorga con toda conciencia. Son actos jurídicos o contratos formales que realmente la forma que se le exige a cada contrato de donación es importante e imponente para el usual tráfico que efectuamos. En los principios de la sucesión, el libro quinto trabaja algunos principios importantes. Es la materia que menos modificaciones ha sufrido, aparentemente, les vuelvo a decir, aparentemente en su expresión normativa. Sigue el proyecto del 98 en numerosos títulos, por tanto hay que estudiar el proyecto del 98. El proyecto del 98 generó una importante doctrina, muy importante, que se ha receptado en el Código Civil y Comercial. Este Código Civil y Comercial de la Nación, que se nos viene, este código no ha tirado nada. Ha recogido todo lo bueno que estaba presente, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. No pudo con todo, porque había que tomar las posiciones mayoritarias, las tendencias más importantes, pero este código no tiramos libros tampoco. Usamos los libros que tenemos también y nos contribuyen de modo singular. Simplifica todas las formas. Este libro quinto, reduciendo notablemente el número de artículos, por lo cual los estudiantes están recontentos. Entre otros ejes, se sienta la autonomía personal, la solidaridad familiar, presente particularmente en la mejora a la situación del descendiente o ascendiente con discapacidad. Muy importante esta reforma, asunta siempre, también es cuestionada, pero está mirando que yo soy madre o padre de 4 hijos, tengo un hijo con discapacidad y obviamente voy a intentar que a mi partida de este mundo esa persona quede mucho más protegida que los otros, que sufrirán otras vulnerabilidades, pero no esa, que necesita un resguardo y una tutela específica. El reconocimiento de la persona humana, fantástico el desarrollo que tienen numerosos títulos, la protección de los incapaces, la tutela, la continuidad económica, que se trabaja particularmente en el derecho de atribución preferente. Particularmente el negocio, empresa tan importante como pymes, etcétera, en la Argentina y en todos los países latinoamericanos, toma y cobra un relieve de importancia a la hora de tutelar esas singulares formas de producción humana.
En la finalidad del derecho sucesorio no hay toques, sigue siendo la exigencia jurídico-económica presente, actual, como en el Código Civil, y la necesidad de determinar, por supuesto, el destino de las relaciones jurídicas patrimoniales, que no puede quedar en suspenso, en el aire. Aparece el derecho sucesorio para dar respuesta a esa situación de continuidad de las relaciones jurídicas. Se justifica el derecho sucesorio en estas razones de orden familiar, la solidaridad familiar presente en el libro quinto, las jurídicas y las económicas, mucho más presentes las razones familiares que antes en el sistema. Y las tendencias indican que las recibe el derecho argentino una mayor tendencia a la autonomía personal, la flexibilización de las restricciones, la recepción y visión desde los derechos humanos de numerosas instituciones y la admisibilidad de ciertos pactos que permiten augurar, digamos, un buen futuro para este Código Civil y Comercial de la Nación. Sí quería manifestar que en las tensiones, si yo pudiera hacer un cuadro comparativo en el poquito tiempo que tenemos, diríamos que el orden público hay mayor autonomía, que en la libertad de disposición se protegen los derechos humanos fundamentales, los derechos del hombre, y a la seguridad del tráfico jurídico se está a la dinámica del tráfico más allá de las seguridades que se otorgan en todo momento los actos que se disponen. Esta es como una suerte de síntesis de todas las tensiones que estaban tironeando de un lado y otro, el orden público, la autonomía, y que se concede un mayor espacio a lo que está a nuestra derecha en el cuadro que presentamos. Este Código Civil y Comercial de la Nación, que viene del derecho vigente al Código, en realidad desde el 1 de agosto, pero los trámites y procedimientos comenzarán el lunes 3, en que nos pondremos nerviosos todos. Ese Código Civil no es fantasmagórico, no viene de la nada, viene recogiendo, como dijimos, lo mejor del código actual, del código vigente, hacia un código diferente que tenga la dimensión que responda al siglo XXI que vivimos. Esta transmisión de derechos por causa de muerte viene del libro cuarto del Código Civil actual, en la sección primera, y fíjense que tiene de 20 títulos, por eso lo hemos tan contentos, a 11 títulos, y de casi 600 artículos a un poco más de 250 artículos. Este cálculo me lo hicieron los estudiantes a mí. Es fantástico. ¿Cuántos artículos son? Bueno, son menos. Esto importa que lo usamos a título de exposición, pero también a título de cómo se trasvasa de un sistema a otro, simplificando en numerosas oportunidades. Por ejemplo, todos los títulos que había de testamento y de testigo y de forma, etc. Todo eso se ha simplificado notablemente. Este libro quinto, entonces, tiene estos 11 títulos que nosotros no vamos a analizar porque no podemos, pero queríamos presentarlo de modo general. Las innovaciones relevantes de este título hacen que se defina el heredero y legatario, apareciendo el heredero, digamos, desapareciendo el heredero de cuota, digamos, el legatario de cuota, y apareciendo el heredero legatario, digamos, dentro de la sucesión testamentaria. Entonces hay una definición de heredero y legatario, y la sucesión testamentaria tiene herederos universales y herederos de cuota. Por tanto, desaparece ese famoso heredero, ese legatario de cuota. ¿Se acuerdan que no sabíamos? ¿Es heredero, no es heredero? ¿Tiene vocación universal? No tiene. ¿Tiene legítima? No tiene. No tiene. Tiene una cuota aparte. Bueno, este legatario desaparece. Y aparece el heredero de cuota, que yo instituyo en el quinto de mi herencia, por ejemplo. Precisa los conceptos de aceptación y renuncia, los precisa de modo claro, regula la cesión de herencia, muy importante este contrato para los ciudadanos argentinos. No sé por qué los ciudadanos argentinos y las ciudadanas tenemos la costumbre de hacer cesión de derecho hereditario. Bueno, se ha regulado la cesión de derecho hereditario y la situación de los créditos y deudas del causante en aquel título de responsabilidad de los herederos y legatarios. Se regula la indivisión hereditaria, hoy no teníamos norma posible, la partición prolijamente. El proceso sucesorio trae las normas básicas. No hay ninguna invasión a las queridísimas autonomías federales provinciales, ni a los autónomos. No hay ninguna invasión. El código lo que hace es fijar unas pautas procesales para que se pueda comprender a nivel nacional un proceso de sucesión en Formosa, en el Chaco, en Ushuaia, en Esquel, en Córdoba, en Buenos Aires. Es decir, son normas básicas. Ahora los códigos de procedimiento están trabajándose en la provincia de modo, digamos, rápido. Supongo que en Catamarca ya estarán trabajando en toda la reforma de los códigos. Se ríen, no. Bueno, van a tener un problema el lunes 3 de agosto, ¿no? Van a tener un problema.
porque la verdad es que no se puede dormir la siesta acá, no se puede. Es decir, hay que tener los códigos funcionando el lunes 3, porque los ciudadanos les van a crear un sistema de responsabilidad, particularmente a los jueces. Hay que tener mucho cuidado con esto y exigirle al gobierno que sea. No sé quién está ni me interesa. Hay que exigir al gobierno que dicte las leyes procesales pertinentes para que el 3 de agosto puedan ustedes funcionar. No digo de 10, de 3 aunque sea. Y que vayan lentamente aprendiendo las nuevas reformas, etc. Pero no pueden estar sin procedimiento, porque ustedes van a querer designar a un administrador judicial, no van a tener la norma, no la van a tener, y tiene facultad de administrador hasta para pagar. Entonces es importante tener las normas procesales adecuadas al nuevo Código Civil y Comercial. Se perfeccionan las normas de división forzosa hereditaria, se incorpora la licitación, que se había derogado. O sea, la sacamos, la teníamos la licitación, se sacó la licitación y ahora se volvió a reinstalar. La doctrina está contenta. A mí, no sé, me parece que puede funcionar. Vamos a ver el uso argentino también. Porque hay que esperar que esta licitación, que a veces puede operar bien, calme en una sucesión de 4 hermanos que uno quiere, por ejemplo, esta casa del padre, donde nació el padre y lo escribió todo, y bueno, toma, oferta, esta es la oferta, tanto, bien. Entonces se genera un crédito a favor de los otros, que no devienen beneficiarios de esa licitación, ¿verdad? Y hay todo un procedimiento que prevé el Código Civil y Comercial que el maestro Borda no había apreciado, pero que ahora se reinstala como figura importante en el proceso general. Se modifica el sistema de legítima, como todos sabrán, y los modos de protección de la legítima. Se incorpora la mejora al heredero o persona con discapacidad, ascendiente y descendiente, no al cónyuge, nos han excluido de ahí. Suprime la desheredación, permanecen las causales de desheredación, se incorporan todas a la indignidad, a la causal de indignidad del 2283, y se precisan normas de la partición, se suprime el derecho de la nuera afín, de la nuera viuda, con lo cual muere, en Argentina, con esta disposición, muere la que se había abierto como sucesión a los afines. El único caso, es muy difícil encontrar estas normas, el único caso que había era el de la nuera viuda que accede a la sucesión de los suegro o suegra, luego se equipara el yerno viudo que accede a la sucesión de los suegros o suegra, si ha premuerto su cónyuge que accede. Toda esta situación se deroga y entonces desaparece en la Argentina lo que llamamos la sucesión de algún pariente afín, porque no era pariente afín del yerno del suegro o suegra, yerno, pariente afín del suegro o suegra, cuya sucesión concurrían por estas circunstancias. Se precisan las normas de partición de modo importante. Se mantiene en segundo lugar el esquema de la sucesión como el Código Civil del género, que es la transmisión, un modo de adquirir el dominio, y aparece claramente la sucesión mortis causa como especie bien regulada, como hecho generador de la muerte, el objeto que se transmite, el cómo se transmite, permanece ese esquema general, así como los herederos en su clasificación central. Entre vivos, la sucesión mortis causa o por causa de muerte. En la por causa de muerte tiene origen el llamamiento en la intestada o en la testamentaria, y la única novedad importante que tengo acá es que el heredero en la intestada es sucesor universal y en la testamentaria es heredero instituido y puede ser también heredero de cuota, y heredero de cuota que no lo teníamos presente en el sistema actual y que puede cumplir una función relevante. Y el sucesor particular en la sucesión intestada no aparece como legatario en la sucesión testamentaria. Ese esquema se permanece, por tanto, todo lo que hemos aprendido y todo lo que sabemos nos sirve, nos es muy útil. En el capítulo de disposiciones generales del título primero, la apertura de la sucesión permanece tal cual la cláusula de que la muerte de la persona abre la sucesión el mismo día del fallecimiento, etcétera, etcétera, y que todo lo que pase luego se retrotrae a la fecha de la muerte, como principio general, sobre todo que connota el último tramo, que es la partición final, donde yo hago tangible los derechos que me competen a la fecha de la muerte. Las formas de llamamiento se mantienen en su totalidad y pueden coexistir. Pueden llamarme por testamento, por ley, y coexistir el testamento y la ley, la intestada. El heredero y el legatario, el heredero recibe la universalidad y el legatario recibe solo un bien o bienes individualizados particularmente. Este esquema nos sirve, nos ayuda, está presente. En las personas que pueden suceder hay novedades, como no puede ser de otra forma, porque pueden suceder
las personas humanas que existen a mi muerte, pueden suceder las concebidas cuando yo muero, bueno, en mi caso no podría, pero bueno, las concebidas en este momento habitualmente, que nazcan con vida, y las nacidas después de mi muerte con técnicas de reproducción humana asistida, respondiendo, y anoten, esto hay que aprender a trabajar con el Código Civil, con los fundamentos, y anotando en el Código las referencias normativas. En esto me tengo que remitir al 561 de filiación por TRA, que ayer explicó la doctora Lam, para saber que aquí tengo presente la filiación por TRA como posible en la sucesión. Todos los que nacen después de la muerte de una persona por técnica o por TRA son sucesibles y podrán acceder a los derechos de la transmisión por causa de muerte. Igual que las personas jurídicas, la situación del heredero desde la muerte se transmite de manera indivisa, todo lo que existe de manera indivisa, y por supuesto que siempre que haya dos, si hay uno, no hay indivisión. Y esa norma se respeta, y la responsabilidad del heredero es intra vires, respondiendo con todos los bienes y el valor de lo que recibió. En la dignidad sucesoria aparecen modificaciones, como ya hemos señalado, relevantes para la redacción de las vigentes causales de indignidad y derogándose el régimen de la desheredación. En cuanto a la aceptación y renuncia de la herencia, que tantos debates, cuando muere una persona, si no dicen nada a los otros, si tengo dos hermanos, pero yo hablo sola, pido yo la declaratoria, etc. Bueno, la oportunidad es que el derecho de opción tengo que efectuarlo después de la muerte. Ejerzo el derecho de opción, elijo después de la muerte de la persona, ¿sí? Después de la apertura de la sucesión. Tengo libertad para optar o para renunciar, igual que hoy, nada más que ahora expresamente puesto en un capítulo dentro del título de la aceptación, y tendrá que ser como antes, lisa, llana, sin condicionar. La caducidad del derecho de opción, que hoy estaba en una nota de Vélez interpretada por la doctrina, son 10 años. O sea que me caduca, se me termina, se me extingue el derecho de optar entre aceptar o no, o renunciar, o a los 10 años. Punto. Se acabó el debate doctrinario sobre los 20 años, pero si nadie no aceptó y se me pasaron los 15, yo puedo ir y aceptar. No. Tenés 10 años para aceptar o renunciar, para elegir, para ejercer esta opción que te da el derecho argentino. Intimado a aceptar o renunciar, unos 3 meses, un viejo artículo 13, no responde, es aceptante. Se acabó la conversación, no hay más discusiones. Se acabó la conversación. Si yo estoy intimado a que yo hable, diga algo, ejerzo una opción, no digo nada, yo soy aceptante. El derecho de opción se transmite naturalmente, es muy importante, no podía dejar de transmitirse este derecho de opción a los sucesores. Se llenan todos los vacíos, como se ve, del régimen vigente, y hay que tener un poquito más de cuidado después de muerta una persona con los pasos que se continúan para no convalidar decisiones que no deseo o que no desean mis personas, mis clientes, etcétera. Se regula por razones prácticas la cesión de herencia. Aun cuando no sea un contrato, aunque no sea un tema solamente sucesorio, es un contrato, debería estar en el otro libro 3 de los contratos, está acá por razones prácticas. O sea, es mejor que esté acá porque se ceden, en el contenido de la cesión se ceden derechos hereditarios. Entre los contratantes y los herederos, los deudores de un crédito, se producen efectos al momento de la cesión. Y la extensión que tiene este contrato de cesión de derecho hereditario queda comprendido, está claramente el 2303, queda comprendido y dependerá del pacto que realicemos, porque es una convención, autonomía, convención, que es lo que hemos resuelto en este pacto que hemos realizado. La garantía de evicción se mantiene, y en la indivisión hereditaria se aplican las normas del cónyuge subpartite que ceda su parte en la indivisión 2308. La petición de herencia se sistematiza. No tenemos norma, tenemos una sola norma mezclada con la acción de reivindicación total, que nunca se ha usado tampoco, acción posesoria general, en el libro 4 del Código Civil actual, pero esta petición de herencia se sistematiza, bien prolijo, es una acción bastante continua, presentada en numerosas oportunidades en la jurisprudencia argentina. Entonces, se excluye el supuesto de la acción contra el mero poseedor. La palabra de la ley, yo he puesto ahí que se limita a la discusión del carácter de heredero. Si yo inicio una acción de petición de herencia, se limita a que mis dos hermanos no me reconocieron mi vocación, porque yo estaba hace 40 años en Europa viviendo, por ejemplo, y vengo cuando mueren mis padres, etc. Entonces, esta situación mía de discusión contra mis hermanos sería una discusión en cuanto a mi calidad de heredero.
voy a concurrir con ustedes o no. Si había herederos solamente legítimos, no legitimarios, sería una exclusión de mi parte el meterme en esta sucesión. Entonces, se dice en la norma también, en los fundamentos, que se le pone la nota de que es una acción solamente de discusión del carácter de heredero. Yo creo que sigue siendo como antes. Yo discuto el carácter de heredero, pero el objetivo es que yo participe activamente de las operaciones correspondientes y reciba lo que me corresponde en esa sucesión. A mí me parece que la nota que señalara la doctrina argentina antes, particularmente la cabeza de Zanoni, no ha perdido vigor, Es una acción que no prescribe, esto estaba en discusión antes, y se establece cuáles actos del heredero aparente, o sea, de aquel que va a ser demandado por mí. Yo soy el heredero legitimado activo contra el heredero aparente, que son mis dos hermanos, supongamos, que van a ser vencidos parcialmente en la acción de petición